Hola, yo soy Armando. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estamos haciendo una colaboración con Nico, que nos acompaña desde Colombia, desde su canal, que ahorita más tarde nos lo va a presentar. Y vamos a hablar prácticamente el por qué creemos que de verdad los videojuegos deberían de ser vistos como una forma de arte, pero lo vamos a explicar desde dos perspectivas diferentes. Aunque somos latinos, pues creemos ampliamente que estos pues son prácticamente una obra de arte. Para ello, Nico, por favor, si me hace el favor de presentarte. Yo soy Nicolás Oliver López, desde Fusagasugá, Colombia. Mi canal es Oliver for Play Guardian. Y bueno, básicamente lo que yo he intentado en mi canal es como un poquito el tema de la promoción del arte, ¿no? Y el hecho de hacer que también el arte y las diferentes expresiones pues se den a conocer, ¿no? En mi canal, básicamente al principio estaba centrado en videojuegos, ahora estoy tratando de darle como una nueva perspectiva también, un poquito más amplia. Entonces, pues ese es un poquito, digamos, el enfoque, ¿no? Yo soy técnico en ejecución musical, entonces también esa es una parte que me interesa mucho. Muchísimas gracias. No, excelente, Nico. Pues vamos a darle comienzo a este agasajo, que es un poquito lo que tiene que ver con los videojuegos. Hay muchos y diversos. Realmente hay videojuegos de múltiples consolas que desde la parte pictórica, por ejemplo, sobre todo hablando ya en perspectiva inclusive de gráficos, juegos como Mario Bros, como Donkey Kong, desde los primeros píxeles empiezan a dar pautas a lo que hoy se conoce como pues prácticamente como la cultura pop y de donde también se denomina mucho del arte pop en la actualidad. Yo voy a hablar específicamente de algunos juegos que aquí los tengo. Voy a hablar de la saga Souls. Más tarde voy a hablar de ello y tú nos vas a hablar de Warcraft, que es una de las sagas que me comentas que es muy interesante, que yo desconozco, lo cual va a ser bien bonito. Tengo los tres prácticamente. No importa si seas de Sony o seas de Xbox o seas de Switch, los videojuegos es una forma de arte y más que nada en estos tiempos de pandemia es muy importante yo creo que retomar esta serie de experiencias, sobre todo para ampliar un poquito nuestra perspectiva. Pero, ¿qué nos puedes comentar tú, Nico? ¿Cuáles serían las principales vertientes por las cuales crees que son una obra de arte los videojuegos? Bueno, hay muchas razones en realidad. Cuando uno se pone a analizar todo el tema, ¿sí? Nosotros normalmente vemos solo el videojuego, ¿no? El producto entregado. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos dividir el mismo videojuego en partes, ¿sí? Por ejemplo, la misma programación del videojuego es un arte, en cierto modo, ¿no? Porque los programadores aprenden un lenguaje y ese lenguaje tiene que funcionar de cierta manera, ¿no? Entonces, si bien ese lenguaje puede ser como una matemática, el uso de ese lenguaje también es un arte, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, podemos ver en Pokémon que para su época, la música de Pokémon, de los juegos por lo menos, era limitada a las capacidades que había, digamos, en los equipos, ¿no? Eso es algo que comenta Jaime Altozano. Y entonces Altozano lo que dice es que es increíble que logren esas tonalidades y que logren esa capacidad de que uno recuerde esa música eh, con tan poquitas, como con tan poquitas capacidades, ¿no? Con tan poquitas formas, ¿no? O sea, realmente los recursos eran muy limitados para esa época y el lograr esa rememoranza en la gente es poderoso. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Por un lado, la música, por otro lado, por ejemplo, las cinemáticas, ¿sí? Que son otro arte. El diseño también es otro arte. Y el tema, por ejemplo, del hecho de uno poder inventar cosas y el hecho de crear una historia, pues también es un arte, ¿no? Contar una historia y saber construir esa historia también es un arte. Entonces, todo el videojuego en sí es arte, ¿sí? Su historia, sus gráficos, sus cinemáticas y su música. Son básicamente los puntos que toqué. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de que es un arte y de que no solo es un arte, sino que une el arte, es muy transversal en su constitución. Muchas gracias, Nico. Algo que es bien importante esto que comentas, porque regularmente vemos los juegos así tal cual, ¿no? ¿Y qué podemos decir? En la portada
ya es una pintura, por ejemplo, ¿no? Ya hay una pintura, pero hay una narrativa escondida. Más allá del disco y de cualquier otra cuestión, hay una vertiente técnica y por supuesto hay una versión transversal. Se suma, si ponemos, por ejemplo, el soundtrack de Dark Souls, es icónico no solamente para los videojuegos, sino inclusive para la cultura. Para mucha gente le podría sonar alguna canción específica de Dark Souls. Tres, por ejemplo, una ópera moderna, por ejemplo, o una canción clásica moderna, también de Bloodborne, que es otro juegazo, es uno de mis juegos favoritos, y realmente empiezan a compensar esa vertiente en la parte musical, ¿no? Tenemos ahí un soundtrack parsimonioso. Pero además de ello, también la parte pictórica, ¿no? Tenemos un montón de escenarios que de repente juegos como, por ejemplo, Ghost of Tsushima, juegos como The Last of Us 2, nos abren una perspectiva asombrosa donde los horizontes nos revelan más allá de la imaginación humana. Son una experiencia eh, muy, muy bella, muy colorida y muy interesante, porque no la podríamos vivir y mucho menos en tiempo de pandemia. Hablamos de cinemáticas y aquí tengo un juego, mira, Death Stranding, que hace Kojima, uno de los juegos que comúnmente tiene cinemáticas asombrosas, pero no hace falta, bueno, tenemos el cine, que también es otra forma de arte, ¿no? Se dice que es uno de los artes que conjuntan tanto la música, que conjuntan la pintura, por la fotografía, por ejemplo, en películas como Love of Vincent, pero realmente los videojuegos empiezan a condensar otra vertiente muy reveladora, porque no solamente es como lo programa el director, sí es como lo programa el director, pero regularmente es como cada quien vive esa experiencia. Cuando nos juntamos los jugadores, los gamers, de repente a platicar sobre estas historias, empezamos de verdad, nos empezamos a revelar a nosotros mismos cómo estas narrativas implican si ciertas mejorías o ciertas nuevas historias para cada uno de nosotros. Son historias remotamente distintas en cada uno de nosotros y de repente suceden cosas curiosas. Me tocó ver hace poquito un video en el cual dicen que, por ejemplo, Dark Souls trata la depresión porque constantemente estás muriendo. Entonces te dice, la vida es una metáfora de la vida, ¿no? Muchos terapeutas dicen que las personas que están en depresión o que sufren de ansiedad, que jueguen Dark Souls porque te das cuenta de que la vida es así, es levantarte tras levantarte, tras levantarte, tras levantarte y seguir en el gameplay o por decirlo así, seguir viviendo, ¿no? Esas experiencias que son reveladoras para cada uno de nosotros, de repente al platicarlo, sin darnos cuenta, decimos, sí, quizá estaba pasando por algo turbio, algo trágico, y este juego me enseñó a no darme por vencido. Si podía con un juego tan difícil, por supuesto que iba a poder con la vida. Hace poquito, culmino con esto, para darte la voz, Nico, le decía a mi mejor amigo que se llama Kevin, hablamos de Dark Souls y me dijo, ¿qué te crees que sí es muy difícil? No tenía trabajo, y curiosamente me cayó una chambita, pero estaba enfermo de fiebre y él se dedica a la costura. Entonces me dijo, estaba enfermo de fiebre y de verdad no podía acabar el trabajo. Me puse a jugar el juego con el afán como de despabilarme y funcionó. Acabé el juego y dije, si puedo con este juego que es tan difícil, voy a poder con esto. Yo un enfermo, lo logré. Ahí vemos que estas historias nos van relatando esta serie de vertientes y esta otra cuestión, ¿no? Que no hace falta tampoco grandes pinturas, porque por ejemplo, con unas tan simples como en 2D, como las de Hollow Knight o la de Bloodstained, de repente nos va narrando esta serie de historias, esta serie de pinturas o fotografías que son bastante interesantes. Pero cuéntame, Nico, ¿tú qué opinas? Claro, no, un poquito la cuestión siempre tiene que ver de un modo u otro con el hecho de la concepción del arte, primeramente, ¿no? ¿Qué consideramos que es arte, ¿no? Entonces, tendríamos que ver nosotros que el arte realmente, aunque es subjetivo, representa en cierto modo algún modo de admiración, ¿no? Alguna forma de expresar lo que siente el ser humano, ¿no? Porque hay gente que limita, digamos, de pronto el arte solo a la belleza o solo
de pronto a ciertos estereotipos, ¿no? A la perfección o a una cosa o a otra. Pero realmente el arte también abarca la violencia, también abarca la fealdad, también abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos hablando de arte en general, nosotros podríamos hablar de Botero aquí en Colombia, que fue un hombre que rompió estereotipos, ¿sí? Que pintó a las gordas eh, como, o sea, digamos, no pintó, sino metafóricamente pintó, ¿no? O sea, como que propuso a la gorda como el estereotipo de mujer ideal, cuando en ese momento tal vez el estereotipo era la mujer delgada, la mujer 90, 60, 90, ¿no? Entonces es un poquito ese concepto del arte que a veces va a chocar contra nosotros, pero que nosotros tenemos que entender que igual es arte, ¿no? Pero bueno, hablando propiamente de los videojuegos, es interesante en el caso de Warcraft ver esta unión, ¿no? Porque en Warcraft empezamos con un juego muy sencillo, hablando de gráficos, ¿no? Los gráficos de Warcraft 1, orcos y humanos, es muy sencillo, muy sencillo. Son gráficos sencillitos, son píxeles, una cuestión mínima. Bueno, luego llega Warcraft 2, que es, bueno, una cuestión de pronto un poquito más avanzada, pero Warcraft 3, que es el juego, digamos, que a mí me marcó, es un juego que ya tiene un desarrollo, digamos, en sus personajes, ya gráficamente son mucho más visibles, son ya en 3D, ese es el, digamos, uno de los plus que tiene ahí el Warcraft 3. Tiene cinemáticas, ¿no? Para contar su historia, entonces viene uno jugando y en un punto, ¡prum!, para, y hay una cinemática para contarnos qué está pasando. Eso es algo que en su momento fue novedoso porque el tema de las cinemáticas en ese momento no era tan común. Y en juegos de estrategia, si no estoy mal, Warcraft 3 fue de los precursores de este modelo. Entonces es increíble, ¿no? O sea, están promoviendo otro arte, ¿sí? Ya estábamos hablando del videojuego como arte y llegan las cinemáticas. Entonces, bueno, eso por un lado. Obviamente la música del videojuego, pues increíble, poderosa, y la música del videojuego también es arte. Los sonidos, digamos que están incorporados dentro del juego y toda la cuestión, que si tú presionas acá o que si presionas acá, eso también es arte. Entonces, digamos, en ese sentido, la música tiene que ser de cierto modo, la música tiene que ser diegética, tiene que estar especialmente, digamos, diseñada para el videojuego y debería funcionar, digamos, específicamente para el videojuego. Entonces, es realmente una cuestión de arte bien interesante. Ahora, otra cuestión en cuanto a Warcraft. Si nosotros nos ponemos a pensar y vemos, digamos, la lupa en un modo más grande, nosotros, por ejemplo, podríamos pensar en el hecho de que, bueno, después de Warcraft 3 hubo más juegos, sí, estuvo la saga de World of Warcraft y creo que todavía sigue en desarrollo y toda la cuestión. Pero el punto no sería World of Warcraft, sino el punto es que, claro, World of Warcraft da a conocer el mundo de Warcraft y en cierto modo, pues digamos que lo mantiene como vigente, ¿no? Pero el mundo de Warcraft es tan potente que llega a los cines. Entonces, el mundo de Warcraft ya llegó a los cines. Entonces, ya está abarcando otro arte. Desde el mismo universo de Warcraft estamos viendo que ha abarcado cinemáticas, ha abarcado música, ha abarcado el diseño gráfico, ha abarcado la programación y ahora abarcó el cine, que obviamente para cine también necesita música. Entonces, este universo también llega al cine. Entonces, la llegada al cine es increíble porque es presentarnos la historia de otra manera, ¿no? O sea, de una manera tal vez mucho más realista, de una manera tal vez mucho más vívida para nosotros ya, tras haber visto el videojuego y haber llegado al cine, wow, eso para mí fue increíble, fue una locura, porque ya llegamos a otro arte. Entonces, estamos realmente llegando y traspasando las barreras, digamos, de lo que era como lo normal, ¿no? Como solamente un videojuego y el videojuego es videojuego y ya, no es más. Entonces, no, ya está pasando a ser otro tipo de arte. Pero, por ejemplo, también podríamos hablar un poquito del caso de que dentro de la misma saga de Warcraft se sabe que también hay libros. Entonces, hay libros que cuentan las historias de los videojuegos,
que obviamente cuentan más detalles porque los libros son pues más extensos. Entonces hay también otro tipo de arte, ya estamos hablando de literatura. Entonces, realmente los videojuegos son una plataforma de arte y los videojuegos son arte en sí mismo. O sea, no solo son una plataforma, digamos, donde se unen todas las demás artes, sino que también son arte por sí mismo. Entonces, eso es lo increíble, ¿no? Cómo el arte de los videojuegos logra desarrollar y logra con- combinar todas estas ideas y llevarlas a otro nivel. Entonces, realmente el videojuego es arte porque nos pretende, nos da como una sensación de admiración, ¿no? Nos da una sensación de expresar también lo que sentimos y aún de demostrar cosas y de poder hacer, digamos, como otra realidad fuera de la que nosotros conocemos, ¿no? Una cuestión como intangible, pero que nos afecta a nosotros, ¿sí? O sea, es una cuestión que, digamos, físicamente no existe, pero en el ámbito, digamos, metafísico, diríamos que es algo que sin ser material nos está afectando, ¿no? O sea, sin ser físicamente, digamos, palpable, tangible, sí nos afecta, porque esas historias que nos cuentan nos afectan, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy emocionantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el colegio y todo esto, nosotros hablábamos y nosotros estábamos jugando y estábamos hablando del videojuego. Y bueno, hay una parte como en la que hay un episodio medianamente triste y bueno, toda la cuestión y nosotros no, pero ¿cómo es posible? Eso es muy injusto. Y también, ¿no? Entonces vienen, por ejemplo, estas cuestiones de la justicia, ¿no? Entonces, no, qué injusto, qué justo. ¿Cómo definimos nosotros eso, no? Y, o sea, ¿desde qué punto eso nos puede hacer sentir en una posición o en otra? O puede hacernos dudar de qué es correcto o qué es incorrecto. Entonces, realmente es muy emocionante y es muy vívido esta cuestión. Y no, todo el arte que genera después también, porque, por ejemplo, pasa todo el tema del videojuego y esto genera merchandising, ¿sí? Entonces, el merch, lo que pasa es que salen camisetas y esas camisetas vienen estampadas, eso es otro arte. Salen Mouse, salen wallpapers, salen un montón de cosas y todo esto viene impregnado pues como tal de este arte. Un asunto bien interesante en el tema de Warcraft es el asunto de que los mismos creadores de la música de Warcraft cuentan que la música de Warcraft es inspirada en los wallpapers y en las imágenes que ellos tenían en ese momento. Entonces lo que dicen los creadores es, nosotros para poder hacer este videojuego, para poder hacer la música de este videojuego, lo que hicimos fue sentarnos y ponernos a mirar todos los paisajes, todas las imágenes y desde ahí nosotros íbamos componiendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es eh, un proceso de inmersión. Están inmersos en este mundo, en este universo y cuando están inmersos en este universo, de ahí empieza a surgir la música. Pero entonces un arte inspira a otro arte, porque ellos se están fijando en el arte que son los wallpapers. Y estos wallpapers, pues probablemente están basados en los libros. Entonces, de los libros, digamos, de una descripción puede ser perfectamente de un libro, puede venir una imagen y de una imagen puede venir, o sea, de una imagen sabemos que viene la música, ¿no? Entonces, en este caso, los creadores hablaban de que la música venía inspirada propiamente de las imágenes, que ellos se sentaban y contemplaban las imágenes y que miraban toda la cuestión y que desde ahí empezaba todo el proceso pues creativo. Entonces es muy interesante, ¿no? Una cosa, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando un proyecto de composición con mi grupo y básicamente lo que nosotros pensábamos, porque nosotros estuvimos componiendo una canción sobre Warcraft, de hecho todavía no ha salido, pero la tenemos en proceso. Ya estoy adelantando cosas, pero bueno, está bien. Un poquito lo que nosotros pensábamos en ese momento era, bueno, ok, ¿cómo suena? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena lo otro? Entonces yo lo escogí ese día
estábamos aquí los tres sentados, aquí mismo en mi casa. Estábamos sentados, estaba Daniel, estaba Ruiz y estaba yo. Ruiz es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, estábamos aquí los tres sentados y entonces yo llegué y les dije, yo tenía un cuaderno en la mano, como buen escritor, y entonces llegué y les dije, bueno, muchachos, ¿cómo suena un orco? Y entonces empezaron, no, que cadenas, no, que esto, no, que lo otro. Entonces yo, bueno, listo. Entonces yo anotaba todas las ideas, no, que brusco, que de pronto poderoso, fuerte, bueno, listo. ¿Cómo suena un humano? Entonces yo les decía, no, pues un humano tiene que ser más sensible, ¿no? Un humano tiene que ser un poquito más, como más suave, ¿no? No tiene que ser tan brusco de pronto como el orco. Y ellos, bueno, también me daban como unas ideas. Entonces, bueno, ahí hablábamos de cómo suena, ¿no? Entonces estamos hablando de la esencia, ¿sí? Estamos hablando de la esencia de los personajes sin que existan propiamente, sin que sean reales, digámoslo así. Pero estamos hablando de esto. Y de ahí, de una descripción de palabras, empezaban a surgir canciones, empezaban a surgir temas musicales. Entonces, realmente, el videojuego es todo un monumento, digamos, al arte, todo un monumento al arte, y es arte en sí, ¿no? Es como, sí, o sea, si armamos un monumento al arte, pues el mismo monumento es arte. Entonces, un poquito así es el videojuego, ¿no? O sea, contiene el arte, pero también es arte en sí, ¿no? Porque toda su constitución, todo su diseño lo hace arte como tal. Entonces, es un tema bien interesante y bien complejo de explicar. De pronto un día podríamos sentarnos y tratar un poquito el tema desde otro enfoque o con otro videojuego. Sería bien interesante. De verdad es un tema que me apasiona y bueno, muchas cosas, digamos, ahí que uno pensaría y que uno tiene por contar, ¿no? Eh, un dato, por ejemplo, adicional, el hecho de videojuegos, por ejemplo, paralelos a Warcraft, que son del mismo universo, pero que no necesariamente van con la línea temporal que trazamos normalmente nosotros, porque normalmente en los foros, por ejemplo, de Warcraft, se trata muchas veces de hacer que estos videojuegos vayan en una línea sincrónica, ¿no? La gente trata de organizarlos de tal forma que se pueda jugar de manera sincrónica y se pueda empezar desde uno y terminar. Y entonces así vemos como la historia de una manera mucho más entendible, ¿no? Esto también pasa en las películas, por ejemplo, como con Star Wars, o hay gente que lo intenta con Rápidos y Furiosos, que pues igual toda la gente, pues todos los fans tratan como de hacer, digamos, cosas similares, ¿no? Cada uno como en su universo, digámoslo así. Pero entonces hay videojuegos que se salen de la línea temporal. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, Heroes of the Storm. Entonces, Heroes of the Storm es un videojuego que es tipo LOL, eh, pero es interesante porque es un videojuego eh, que reúne tres universos. Hasta donde recuerdo yo, tres universos, ¿no? Entonces, por lo menos reúne Diablo, reúne StarCraft y reúne Warcraft. Reúne uno más, pero no me acuerdo en este momento. Pero bueno, básicamente reúne varios universos de la misma empresa y los ponen, digamos, a pelear pero hay una ambientación y, digamos, hay una especie de historia, ¿no? Y esta historia es contada por cinemáticas. En el videojuego no la cuentan, hasta donde yo jugué, eh, pero sí hay unas cinemáticas explicando como qué pasó, ¿no? Entonces hay una cuestión como de un agujero negro y que ellos se encuentran y como que todos los universos se cruzan y están como en un punto más o menos intermedio y todos ellos se encuentran y empiezan a luchar, ¿no? Y toda la cuestión. Entonces es bien interesante cómo unen bien diversos universos. Entonces eso sería un punto interesante. Otro punto interesante con un videojuego que se sale de la línea de tiempo, digamos, en el universo Warcraft está Heroes of the Storm. Heroes of the Storm es un juego, no es Heroes of the Storm, es Hearthstone. Hearthstone es un videojuego de cartas que básicamente está inspirado en Warcraft y ya en World of Warcraft y toda la cuestión. O sea, ya es una cuestión, digamos, basada en Warcraft, pero ya avanzada. Entonces, ellos lo que hacen es que
ponen a los personajes de Warcraft y pues ya les llevan una dinámica de juego con toda la cuestión, pero lo interesante del videojuego es su diseño gráfico, ¿sí? Todas sus animaciones, que ese es, digamos, otro aspecto que no había tocado. Había hablado de cine, pero no había hablado de animaciones. Había hablado de diseño, pero no había hablado de animaciones. Las animaciones, digamos, son un campo bien interesante porque todas estas animaciones, pues hay de hecho una profesión que se llama pues animación, ¿no? Y entonces hay gente que se dedica a hacer las animaciones propiamente. Entonces, que el poder del personaje, que los letreros, que cómo se mueve. Entonces, digamos, ese es otro tipo de arte y es bien interesante porque lo que hacen ellos es que unen, o sea, ponen una música muy chévere, muy amena y de hecho la constitución y el diseño del videojuego hace que sea mucho más atractivo y hace que la gente esté mucho más enganchada y mucho más conectada porque es atractivo visualmente. No tiene los mejores gráficos del mercado, pero es atractivo visualmente y la música es diegética, o sea, la música es exactamente perfecta con el videojuego y los efectos van de acuerdo con cada poder, con cada botón, con cada cosa. Entonces realmente es excelente como el tema del manejo y todo eso. Entonces me parece como sorprendente por ese lado. Yo creo que eso sería todo, abarcando así como el ámbito más general, ¿no? De pronto algunos esperan que hablemos de la historia de Warcraft, pero no, la idea no es hacer spoilers, sino más bien un poquito mostrar el tema artístico y mostrar desde el ámbito general cómo es la cuestión. Muchísimas gracias. No, a ti, Nico, me encanta la forma que lo abordas. Eso es lo que teníamos como un poquito de el tiempo, las limitaciones de tiempo, pero te acercas muchísimo a algo muy interesante. Hablando de, por ejemplo, en filosofía, yo cursé la carrera en filosofía y también soy psicólogo, ¿no? Entonces, de repente se entiende mucho este arquetipo, sobre todo en términos tanto de hermenéutica como de estética, como por ejemplo, sobre todo en este bagaje de la interpretación y la semiótica, como hay ciertos elementos que constituyen la belleza tal cual. La belleza puede ser evidentemente una idea. Y hablando de esto en términos generales, eh, es muy interesante porque, por ejemplo, vemos la idea per se tal cual. Evidentemente, si uno la razona, no podría compartirlo con los otros si no es a partir de algo tangible, como lenguaje. En este ámbito, lo que sucede es que cuando lo compartimos, entonces ya el lenguaje se vuelve multiinterpretativo, cae en el campo de la hermenéutica, en el campo de la semántica y vemos signos bien particulares de cada uno de estos juegos. Eso solamente nos va relatando cómo podemos comunicarnos con otros y vivir esta serie de experiencias ampliamente estéticas, porque la estética, ampliando el sentido etimológico, se refiere a esta cuestión de captar las emociones, de captar los sentimientos. De ahí que realmente la estética trata de entender eso que sientes, ¿no? Trata de hacer realmente eso. Hay un doctor en psicología social, postdoctor en psicología social, que se llama Pablo Fernández, que me comentaba en una ocasión, fue mi director de tesis, perdón, mi revisor de tesis, y me decía de manera muy curiosa, ¿no? Que hay ciertos, que la estética tal cual debería de ser realmente como el método, la ciencia que realmente aborda los sentimientos, y no a veces la psicología, como también lo trata de abordar desde una vertiente distinta. Pero bueno, apelando justamente a este sistema, realmente los videojuegos son ese monumento tal cual lo comentas, desde esta esencia empiezan a tener todo este sustento. Mucha gente en la actualidad, sobre todo hablando de época, la época posmoderna, la subjetividad en el arte es muy amplia. En la actualidad, por ejemplo, me tocó ir al MUNAL, que es el Museo Nacional, y de repente había este, híjole, pues elementos de arte que tú dices, una basílica con la forma de un inodoro, pues con la forma de Latinoamérica,
Y eso era arte. Yo no entiendo, yo lo vi más como una ofensa que como otra cosa, independientemente de lo afectivo. De verdad he visto mucho más videojuegos que de repente al ser incluso en 2D, como lo comento, no por dar, pero como que de repente te cuentan una historia mucho mejormente narrada que simplemente ese elemento, ¿no? Hace tiempo hablaba sobre este otro juego que es Nier Automata, que justamente lo que trata de hacer es que su intención más sensata es que la gente como jugadores, desde ese elemento, desde entender el sentimiento estético de la empatía, podamos compartirnos con nosotros. Y entonces ya no cabe en una versión amplia, nada más en lo subjetivo, sino que ya se vuelve completamente objetivo porque nos está comunicando y nos está haciendo sentir no solamente esta parte empática, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras culminar, yo culminaría brevemente con esto. Realmente es un tema ampliamente extenso. Los videojuegos es una vertiente muy interesante. Quería retomar como este enfoque realmente de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, sin aventar spoilers, pero jueguenlos. Son una obra de arte tal cual. De hecho, en la actualidad se están ofreciendo también diferentes obras, como pueden ser cómics, se quieren hacer algunas películas que están influenciadas sobre esto. Los nuevos juegos que está haciendo la compañía de From Software realmente está delimitando y la gente los está esperando como si fuera la película de moda o la obra más importante, hablando sobre todo de que el arte en la actualidad, pues ya no ofrece tanta novedad una pintura o tal cual una fotografía tal cual o una pieza musical, sino debe de ser adentrada en la cultura pop, ¿no? De repente, como colombiano, quizá una canción de Maluma, Shakira, llegue más a las masas, ¿no? Que de repente una ópera prima de un gran compositor de música clásica, que de repente pues ya no le ponemos tanta atención porque es menor el consumo que tiene que ver con esta otra vertiente que se supone que también hacen que de repente las cosas dejen o no de ser arte, ¿no? Culminó justamente con eso y me encantaría escucharte, Nico. Claro, no. A veces ese es un poquito el problema, ¿no? En el ámbito de los videojuegos. Encima, o sea, en general, hablando del tema del arte, nosotros vemos ese problema a diario, porque muchas veces, normalmente, lo que es popular, lo que es conocido, lo que a la gente le llama más la atención, digámoslo así, lo que vende más, vamos a decirlo así, es lo que todo el mundo intenta hacer. Entonces, si el pop vende más, todo el mundo hace pop. Si el trap vende más, todo el mundo hace trap. Si el reggaetón vende más, todo el mundo hace reggaetón. Y en algún punto de la historia pasó lo mismo con el rock, ¿no? El rock vendía más, entonces todos hacían rock. Entonces, es un poquito toda la cuestión ahí de la venta, ¿no? Y de la capacidad de que sea algo sostenible, pero también de que la gente tenga un criterio del arte, ¿sí? Hace falta crear una cultura que realmente aprecie y valore el tema del arte, porque si nosotros no contemplamos el arte y no aprendemos a diferenciar lo que es arte de lo que no es arte, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, realmente es una línea muy delgada, pero tenemos que empezar a formar esta cultura. Gracias. No, gracias a ti. Pues me despido, Nico. Te mando un cordial abrazo. Muchas gracias y luego me invitarás para tu canal. Un abrazote. Listo. Y Genial. pues nos vemos en otro momento. Cualquier Listo. cosa, por favor, pongan sus comentarios de su opinión y si gustan suscribirse al canal mío y al de Nico, por favor. Hola chicos, aún no se vayan. Quería agradecerles justamente por haber visto el video y como culminó muy rápido quería decirles de favor que pues muchas gracias de verdad por haberlo visto y pues si pueden compartirlo por si a alguien le interesa alguna parte del contenido y además de eso gusten suscribirse, pues nos ayudaría muchísimo. Además pueden comentar qué otros temas les gustaría que tratemos y pues sin más, de verdad, un abrazo a la distancia y bye.